Guillermo, gracias por lo importante. es así. Quiero preguntarte cómo funciona, pero es muy fácil. No, pero es muy fácil. Tiene dos botones, Adelante. La idea, la mayoría de vosotros conocerían intentar sintetizar algunas cosas, empezando por decir que compartimos la misma península y que no hay Pirineos, es decir, que gráficamente la península es un mercado, los actores del mercado son diferentes, pero las carreteras son las mismas, en realidad se lo ve Pirineo, el problema es más o menos similar y por lo tanto empezar por decir que Portugal significa, según qué tipo de pieza o de actividad, entre el 20 y el 25% del mercado español, pues a los que ya estáis, si Portugal significa menos del 25, el 20-25, tenéis trabajo que hacer, los que no estáis, pues hay 25% del mercado que podríais conseguir en función de la actividad, que no es la misma para todo tipo de empresas. Bueno, la presentación ya es la que he hecho en las ocasiones anteriores y es bastante clásica y con un grafismo propio de mi falta de habilidad en esos temas de grafismo. Empiezo por lo clásico, que es el parque, y después seguiré por las ventas. En el parque circulan en Portugal casi 160.000 vehículos que en Portugal llamamos pesados, por los vehículos industriales, pero utilizamos la palabra pesado porque realmente pesa, aunque en español la palabra pesado puede tener otra connotación. Cerca de 160.000, de los cuales casi 20.000 son autobuses. El seguro da un valor, aunque el año también de referencia es diferente, da un seguro ligeramente inferior. Y a nivel de marcas, hay 7 marcas que prácticamente dominan el mercado con 90% del parque. A nivel de parque, luego veremos las ventas, es ligeramente diferente, pero a nivel de parque, en camiones 7 marcas tienen 90% y en autobuses está un poco más diversificado, como un predominio grande de Mercedes, y luego hay varias otras marcas con valores bastante inferior, y indicar que la marca portuguesa, Caetano Luz, tiene casi el 5% de un fabricante importante, que supongo la conocéis, que es Caetano, y tiene casi el 5% del parque. La edad media en ambos casos es como tipo año y medio superior a la media de Europa. Podría haber puesto España, pero se me olvidó ponerlo y ahora y de memoria no me la sé. Bueno, este año introducido, de los años anteriores no había hablado mucho de las máquinas industriales, creo que es un sector muy próximo y aquí alguien ha referido este sector. La información es menor, o yo tengo menos información de la que tengo para vehículos industriales, pero hay algunos datos. Por ejemplo, el número de tractores es superior al número de camiones. En camiones y autobuses es casi 160, en tractores hay más de 160 y con edad media ligeramente inferior a los camiones. Las marcas que lideran son las clásicas marcas de tractores. Y sobre máquinas agrícolas hay mucho menos información porque el propio concepto de máquina agrícola es muy variable y ahora hay nuevos sectores como las instalaciones de energía renovable y el frío industrial, y hay una serie, en fin, si se consideran un poco todas las máquinas agrícolas, las que tienen seguro son casi 366.000 máquinas agrícolas que tienen seguro. No todas tienen ruedas, no todas son comparables a lo que estamos hablando aquí, pero el número es bastante significativo y probablemente de esas casi 370.000 muchas utilizan eventualmente recambios o piezas o temas que podáis llevar en vuestras empresas. Sobre ventas, empezar por la conclusión que es el año 23 fue un año récord, según estuve mirando los datos únicamente en 2001 hubo un valor superior de ventas de vehículos industriales en Portugal en 2023, y 2023 fue el segundo mejor año del siglo. A partir de ahí, efectivamente, tanto en 2024 como en el primer trimestre de 2025, regredimos sobre 2023, pero nos
pensábamos un plafón muy alto, pues caer un poquito parece que no será tan malo, por lo cual las ventas tampoco están malas. Este primer trimestre de 2025 no ha sido especialmente las marcas más vendidas en camiones son las mismas que dominan el parque, solo que aquí en vez de 90 son 80. Las 7 marcas dominan 90% del parque, pero consiguieron 80% de ventas en por lo cual hay una diversificación del mercado. En autobuses, sorprendentemente, en 2024 Mercedes es la única sorpresa. Por lo demás, preferir que la marca china Zhongtong, que ya fue importante en 2023, tuvo valores inferiores en 2024, pero se mantiene y ya tiene un valor significativo a nivel de ventas. Esa marca china vendió prácticamente el 5% de las ventas totales, es una novedad. No sé si está en España, desconozco ese dato, no está en España, pero debe fluctuar. Va de la mano del grupo Caetano, y el grupo Caetano tiene un peso en Portugal bastante fuerte, con lo cual será una marca a tener en cuenta en posteriores años. Pasando ya al sector de distribución, los 25 mayores distribuidores de recambio facturaron 179 millones de euros en 23, porque en 24 los datos están empezando a salir ahora, no da para hacer la estadística, y con un crecimiento del 12,3%, que es significativo. Con una productividad de 270 y las rentabilidades que veis ahí. Esta mañana Raúl presentó las rentabilidades en general del sector en España y son significativamente inferiores a los que tenemos en Portugal. Hay una segmentación que conviene indicar. Creo que los números que Raúl dio por la mañana relativamente a España son de la totalidad del sector, y estos son más bien de las empresas que yo controlo, que son las de media y gran dimensión, por lo cual evidentemente no es totalmente comparable, pero bueno, quiero decir, las rentabilidades son muy razonables, son valores significativos. En las máquinas agrícolas e industriales, lo que hay son grandes importadores, normalmente o filiales o con acuerdo de exclusividad con las grandes marcas fabricantes. Refiero ahí los seis principales importadores de máquinas agrícolas e industriales. Estos son los principales, los datos concretos de 2023 de los 10 principales distribuidores de recambio. Hay un dato que es importante, que refiero al final de las conclusiones. Por ahí, cuando había preparado este cuadro y no tenía ese dato y no aparece ahí, las exportaciones, que luego hablaré un poco más del líder Motor Bus, son 33% del valor total. Es decir, que falta un dato que es muy importante, es el más significativo de la última columna. Y ya que lo he referido, lo digo antes cuando lo repita en la última diapositiva. Las exportaciones, no sé si aquí es mismo, seguro que no, pero las exportaciones de este sector en Portugal son muy importantes, porque existen los países africanos de expresión portuguesa, incluso Brasil, y muchos de ellos utilizan como plataforma Portugal. Es decir, que gran parte de estas exportaciones se refiere a que a través de estas empresas se puede también vender en los países africanos de expresión portuguesa. En concreto, los dos mayores me desmienten un poco. Autobús, que el valor es del 33% de las ventas, es decir, será inferior a los 16 millones. Autobús tiene mucho que ver que tiene filial en España. Autobús es menos americanista que otro, el líder es menos americanista que otros actores, y el penúltimo, Diamantino, creo que tiene mucho trabajo en Brasil, y tampoco es Brasil, en el país de lengua portuguesa, pero no es, tampoco es algo. Tenéis ahí los números que en general la mayor parte de ellos son razonables, solo uno de ellos tiene resultados negativos, los demás ganan dinero, y la mayoría son empresas propias de Portugal, aunque hay algunas internacionales, Europac, Recambios Bordeaux, etcétera, y algunas internacionales, la mayoría son empresas portuguesas. Pasando ya al tema de talleres, en Portugal existe poco lo que aquí Enrique ha llamado autónomos, que no sé si es directamente aplicable o no, pero digamos pequeñas empresas que tienen 1 o 2 o 3 camiones. Eso en Portugal existe, pero mucho menos que en España, por lo cual el peso de los talleres de marca es muy importante. O sea,
las 8 principales marcas, luego voy a poner la lista de cada una, tienen en total 93 talleres y luego de los independientes hay dos redes que están aquí, que las conocéis, Sport Pro y otro, que tienen entre los dos 30 y 38, por lo cual, sumando ambos, da 130 talleres en total que son gestionados a nivel global, no son talleres individualizados. En la base de datos con la que yo trabajo tiene 600 empresas, aparte de aquellos 130 que ya referí, 270 son talleres independientes y 180 carroceros. En alguna de estas reuniones o las reuniones que hacemos, de nosotros nos dijo que el club trata a los carroceros, que yo en el trabajo en Portugal, hacer un poco una lista. En mi base de datos tengo 180 empresas de carrocería que trabajan actualmente en Portugal. Un dato conocido es el 60% de las flotas de transporte tienen taller propio, por lo cual, entre que para el mantenimiento y la pequeña reparación utilizan la red propia y si son temas más importantes, temas de seguros, etcétera, van a la marca, pues realmente eso explica también por qué el número de talleres independientes y no relacionados ni con marca ni con red también es razonablemente pequeño, y luego los que tengo en mi red son 270. Y una vez más, pero eligiendo solamente los 100 mayores, porque si no me das unas cuentas demasiado largas, eligiendo los 100 mayores talleres y la tenencia y la facturación, el número medio de trabajadores y las rentabilidades, que una vez más son muy altas, aunque se refieren a empresas de alguna dimensión. Bueno, estas son las tales marcas principales en el mercado y el número de talleres que tienen en Portugal es muy irregular, aunque está, con excepción de Ford, que fue la última y ocupa la última línea, los demás están por orden alfabético, no por orden de dimensión, están por orden alfabético, es bastante irregular, pero porque algunas marcas prefieren utilizar talleres de confianza y desvían a los clientes para talleres de confianza, pero esos son los talleres marca Amazon. Los especialistas en máquinas agrícolas tengo una base de datos más pequeña de 550, pero para esta reunión miré las estadísticas oficiales y hay 90 fabricantes en Portugal de máquinas agrícolas y máquinas y equipos agrícolas, hay 850 comerciantes que fundamentalmente venden máquinas agrícolas, 390 comercio de máquinas de construcción civil, la mayoría, tanto de uno como de otro, preparan también, pero son fundamentalmente comerciales, y hay como 2000 reparadores, pero como veré hace un momento, son reparadores de máquinas industriales, pero el concepto de máquina industrial es muy amplio y no necesariamente aquellas que probablemente están en el ámbito de vuestra actividad, incluyen también las máquinas de ingeniería, el frío industrial, la reparación de los generadores eléctricos, etc. O sea que 2000 es mucho, y yo por eso mi base de datos son 550 empresas, como son las mayores, pues hay 40 con facturación superior a 10 millones, que son fundamentalmente los comerciantes, que también reparan, pero que fundamentalmente venden, luego 200 con facturación entre 10 millones, así que son los datos de la base de datos. Yo utilizo datos de balance, busco los balances de las empresas y hago mis cuentas a partir del balance oficial. En los talleres ese cálculo es un poquito peligroso porque algunos talleres el balance no refleja exactamente la realidad. Aquí en estas empresas de esta dimensión, en principio son datos bastante fiables. Y algún comentario también final. Los sectores clientes, aquí Raúl ya ha dicho, la economía va bien, bueno, pues en Portugal la economía va un poco menos bien que en España, pero también va bien, pero sobre todo los sectores que utilizan nuestras máquinas, pues van bien. El sector de transporte, los ayuntamientos y el sector de obras públicas son sectores en crecimiento superior a la media. Puede haber peligro un poco en transportes por el famoso tema de los aranceles, pero la exportación portuguesa y española creo que también, pero la portuguesa es para Europa, que no hay un camión que vaya a Estados Unidos o a China, salvo que en algún país europeo haya una caída de actividad muy importante. El sector de transporte creo que no será muy afectado por este sector, tanto las obras públicas como los ayuntamientos, por inercia de los fondos europeos que Portugal utiliza y tiene muchos fondos europeos, están en un crecimiento importante. Por lo tanto, el sector de clientes no se prevé que haya grandes dificultades. El parque crece lentamente, como es lógico, pero con las ventas de los últimos años subiendo, pues creo que continuará
continuar a crecer. Los resultados ya referí que son muy positivos, y ya referí también la exportación. Aparte de Portugal, en parte se puede utilizar esta plataforma para los países africanos de expansión. En particular, Angola tiene una cierta dimensión que utiliza mucho las plataformas en Portugal, y muchas de ellas existen en Portugal y también existen en Angola con el mismo nombre y con la misma gestión. Gracias por la invitación y hasta la próxima, espero. Antes al contrario, gracias a ti, Guillermo.